quienes señalan que las determinaciones del IFE sobre el caso Monex y los gastos de campaña son ridículas y ofensivas, por lo que buscarán llamar a cuentas a los integrantes del Consejo General. Precisamente hablaremos sobre esto con el diputado panista Rubén Camarillo, que está en la línea. Diputado, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, el día de ayer en rueda de prensa los diputados panistas hemos manifestado nuestra preocupación por estos hechos que recientemente se han dado, no solamente en el IFE, y empezaría por el tema del IFE, en donde nos parece incomprensible que hoy vengan los señores consejeros a decirnos, ¿saben qué, señores de este país, electores de este país? No encontramos elemento alguno para poder fincar responsabilidades al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por rebase de topes de campaña. Me parece que un planteamiento de esa naturaleza, además de ser inaceptable, es vergonzoso. Todos los mexicanos fuimos testigos del exceso en los gastos de campaña que hizo justamente el PRI y su candidato a la presidencia de la República. Que hoy pretendan venir a decirnos que no hubo rebase en el tope de campaña, francamente nos resulta sumamente sospechoso. Y si a eso le sumamos que en días pasados, en el caso Monex, uno de los consejeros se había recusado, él había pedido no participar en la discusión porque decía que tenía conflicto de interés porque conocía de muchos años a los involucrados. Súbitamente pues dice, no, mejor sí quiero participar, y él hace la diferencia en la votación para que finalmente quede impune el caso Monex, en donde no hay una explicación y no hay una actuación que fuera clara en el IFE. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿habrá habido alguien que hablara con el señor consejero que se había excusado por conflicto de intereses para que finalmente participara y su voto fuera definitivo para que finalmente el caso Monex quedara impune? El día de hoy, ¿alguien habrá hablado con los consejeros para que finalmente no haya sanción por el rebase de topes de campaña del señor Enrique Peña Nieto? Esa es realmente la pregunta de fondo, porque para nosotros la preocupación es si se está instaurando de nueva cuenta aquella vieja práctica del sistema del priato en el pasado, en donde desde la Oficina de los Pinos se generaron este tipo de operaciones políticas para torcer manos, para hacer intromisiones indebidas y que generaran respuestas y decisiones no apegadas a derechos de órganos, como hoy lo estamos viendo en el IFE. Y como hace unos días también se dio una cosa muy rara en el IFAI, que hoy, por cierto, los PRI están pidiendo su disolución y nombrar nuevos comisionados, a lo mejor pensando que esos les quedarían a modo. O lo que acaba de suceder con el caso Cassés en la Suprema Corte de Justicia, que de una manera totalmente inesperada, inexplicable, en lugar de regresarse el expediente al tribunal para que emitiera una nueva sentencia, haciendo a un lado las pruebas que supuestamente estaban contaminadas, súbitamente se cambia el dictamen prácticamente sobre la sesión y dice, no, es un amparo liso y llano, dejen en libertad a la señora Cassés. Estos hechos, si los pones todos juntos, nos pueden dar una idea de que efectivamente pudiera ser esa huella, pudiera ser esa forma que en el pasado se manejaban y estas intromisiones indebidas. Nosotros estamos levantando la voz porque esa es nuestra verdadera preocupación. Diputado, volviendo al caso del IFE y el tope en gastos de campaña, quienes han llevado el proceso y sobre todo en la unidad de fiscalización sostienen que en este caso pues son números y que al final de cuentas, sea como sea, los números cuadran, diputado. Pues mira, a mí lo que no me cuadra es que de pronto estas mismas autoridades son muy exigentes, tienen todo un aparato montado que por cierto le cuesta mucho a este país y son muy precisos para encontrar los elementos para multar por tal o cual situación con tal o cual partido. Y esas mismas autoridades ahora son manirrotos porque no encuentran de ninguna manera los argumentos para lo que fue obvio para los miles o los millones de mexicanos que vimos el dispendio de la campaña del señor Enrique Peña Nieto. Esa es justamente esa falta de consistencia, esa disparidad en los criterios para juzgar a unos y a otros, los que hace ser sujetos de sospecha de la actuación que se está dando al interior del Instituto Federal Electoral. Ustedes sostienen entonces, diputado, que esto se debe directamente a presiones de la presidencia.
El día de ayer un consejero en una entrevista decía que a él le preocupaban mucho las presiones públicas que se estaban haciendo a través de los medios de comunicación en este tema en el Consejo General del Distrito Federal Electoral. Nosotros nos preocuparían mucho más las presiones privadas, las que se den sin que se conocen, las que se hacen a través de llamadas telefónicas o de reuniones en corto. Esas son las que realmente nos preocupan y sí, sostenemos que esto ya lo vimos en el pasado. Así operaba el PRIATO, así operaba en el pasado. Esperemos que este no sea una intentona de la restauración de esa práctica añeja de intromisiones indebidas. ¿Van a llamar a cuentas a los integrantes del Consejo General del IFE, diputado? Sí, nosotros no compartimos la tesis que hay que correr a todos y que hay que buscar nuevos consejeros. No, lo que queremos es los que están hoy, que se les dio la confianza ciudadana para que lo representen, porque al final del día es eso, es un organismo ciudadano. Den la cara y expliquen las razones de su comportamiento. Queremos que ellos nos digan qué es lo que lo está motivando a dar estas resoluciones que son incomprensibles y que nos digan qué es el fundamento, por qué están actuando así. Nosotros queremos ir paso a paso y el siguiente paso es justamente que los señores consejeros nos digan cuáles son las razones para actuar de la manera en que lo están haciendo. Entonces, ¿ustedes están completamente seguros, es decir, tienen las pruebas suficientes de que en este caso en concreto y sobre todo hablando de los topes en los gastos de campaña, el IFE está sesgado, hay ahí un sesgo a favor del PRI? Sostenemos esa tesis, se la vamos a plantear en su momento a los consejeros para que ellos nos den sus puntos de vista, porque la mejor prueba es lo que todos los mexicanos vimos en esta campaña. Es verdaderamente vergonzoso que nos digan, ¿saben qué? El único que se pasó los topes de campaña es el señor López Obrador y el señor Peña Nieto no. Al contrario, tenemos que agradecerle que se haya mantenido dentro de la ley. Francamente, eso es insostenible. Bien, diputado Rubén Camarillo del Partido Acción Nacional, gracias. Al contrario, estoy para servirles.